Hoy comenzamos un nuevo devocional, pero antes de revelarte el título, bueno, de repente ya lo habrás visto en el chat, pero quiero leerte primero un versículo, porque esto es lo que ha inspirado y es lo que va a estar llevando el hilo conductor de este devocional. Y es segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7. Y dice de la siguiente manera: pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. El título que le colocamos a este devocional es como una declaración de guerra. Es como para decir, hey, aguanta con todo que aquí voy para encima. Este devocional lo hemos titulado ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? Exacto, eso es lo que vamos a estar hablando durante las siguientes semanas. ¿Quién dijo miedo? Hoy es la parte 1 de ¿Quién dijo miedo? Y por supuesto tenemos que arrancar haciendo la siguiente pregunta. ¿Alguna vez has tenido miedo, pero voy a cambiarlo un poquito? ¿Alguna vez has tenido miedo por cosas que de repente pareciesen inofensivas? Eso de tenerle de repente es que miedo a la oscuridad o miedo, qué sé yo, a los ratones, a las cucarachas. Me da risa, hay veces que uno le tiene miedo a esos animalitos, pero para la bajada a aquellos animalitos están más asustados de ti que tú de ellos. Pero bueno, a veces así son los temores, a veces así es el miedo. Algunos hemos llegado a tener miedo a cosas inclusive hasta graciosas. Ya lo vamos a ver a continuación. Pero lo que sí es común para todos, al menos que seas un robot, es que en algún momento de tu vida has experimentado aquello, has experimentado el miedo, el temor. En algún punto de tu vida, ya sea muy chiquito o incluso ya viejo, han vivido en algún punto de su vida aquello, el miedo, el temor. Y en el tiempo que vivimos actualmente, o sea, hoy en día, no es algo extraño, que hasta cierto punto experimentes aquello, experimentes miedo, experimentes temor. Vemos en noticieros, en redes sociales, noticias de guerras, de enfermedades, de problemas económicos, gobiernos en decadencia, sociedades destruidas, desmoralizadas, caídas. Incluso podemos experimentar temor muchas veces a cosas que no tienen relevancia. Y aquel miedo es eso que de repente en medio de la noche no nos permite cerrar un ojo y dormir en calma y descansar en paz, ¿sí? A veces el temor es muy real, a veces el miedo es muy real. Mira, el término que se maneja en la Biblia para lo que es el miedo, lo que es el temor, es la palabra phobos. Phobos es una palabra de raíz griega, phobos. Y de aquella palabra en griego, phobos, es de donde se deriva la palabra que utilizamos hoy en día para sopotoscientas cosas, la palabra fobia. Fobia. ¿Y qué es una fobia? Una fobia no es nada más y nada menos que el resultado de un miedo descontrolado, de un miedo que ya ha pasado a otro nivel, que ya no se puede controlar. Es eso, es un miedo descontrolado, y cuando el miedo alcanza un nivel tan alto que nos saca completamente de nuestra razón, de nuestros sentidos, es aquello que catalogamos como fobia. Y aquí te tengo un listado, te lo quiero ir leyendo porque esto es fascinante. Te voy a leer algunas fobias comunes que a lo mejor habrás escuchado en películas, qué sé yo, en la tele. Por ejemplo, la zoofobia. Zoofobia, ¿qué es? Miedo a los animales.
la hematofobia. ¿Qué es hematofobia? Miedo a la sangre. Pero ojo, no es de que, bueno, veo un poquito de sangre y, ay, me da cosa. No, es que literal te congelas, no puedes ni hablar. Otro miedo es la acrofobia, que es el miedo a volar a las alturas, a estar muy alto, la acrofobia. La aerofobia, sí, perdón, lo confundí aquí. Aerofobia es el miedo a volar. La claustrofobia, eso lo hemos escuchado muchos, que es miedo a los lugares cerrados, miedo a los lugares así cerraditos, claustrofobia. Pero también está su contraparte, la agorafobia, que es el miedo a los lugares abiertos, amplios, así gigantes. También otras como la brontofobia, que es el miedo a los truenos. Cuando uno siente así un temor horrible cuando está tronando, esa es la brontofobia. Y la necrofobia, que es el miedo a la muerte. Pero también hay unas fobias que son un poquito raras. Un poquito raras. Que cuando las leí me quedé, wow, serio. Hay una fobia que se llama la xantofobia. No es el miedo a los santos, es con X. Xantofobia, que es el miedo al color amarillo. Imagínate, miedo al color amarillo. Otra es la turofobia, que es miedo al queso. Que te dé miedo el queso. La turofobia. Otra que es la crometofobia, que es miedo al dinero. Imagínate, miedo al dinero. Otra que es la tripofobia. Esa a lo mejor la habrás escuchado, que es miedo a los agujeritos. Cuando de repente en una superficie ves un montón de agujeritos así chiquititos. Esa es la tripofobia. Otra es la ombrofobia, que es miedo a la lluvia. Otra es la perdón, es que hay algunas que son difíciles de pronunciar. Coulrofobia, que es el miedo a los payasos. Otra la omfalofobia, que es miedo a los ombligos. Qué raro, Dios. Y esta fue la que se llevó los premios de todo, que es la hipopotomonstruosesquipedaliofobia. Jesus Christ, qué lío pronunciar esta. ¿Y adivina cuál es esa fobia? Fobia a las palabras largas. Da miedo solamente pronunciar esa palabra. Dios mío. Ay, Jesús. Bueno, para no estirarme tanto con este tema de las fobias, existe en total, hasta la fecha, registradas alrededor de 470 fobias. 470 fobias. Incluso hay nuevas que se van agregando a este listado cada cierto tiempo. 470 fobias. El miedo ciertamente es algo raro, es algo extraño. Muchas veces puede ser por situaciones sumamente reales o incluso a veces por situaciones imaginarias. Cosas que en lo físico no te pueden lastimar, pero que sí pueden paralizarte en tu mente. Pero a veces es como una moneda de dos caras, porque en cierto modo no está tan mal tener miedo en ocasiones, de vez en cuando, en ciertas ocasiones, ya que el cuerpo humano fue diseñado para tener ciertas respuestas biológicas ante el peligro. Nuestras pupilas de repente se dilatan, los vasos sanguíneos se expanden, músculos se tensan, todo ese conjunto para poder entonces tener una respuesta ágil y librarnos del peligro. Eso es lo que llamamos como la respuesta de lucha o escapa. Eso es algo total y completamente biológico a lo que estamos nosotros programados a responder ante situaciones de presión con ese miedo. Ese miedo es lo que enciende aquello para poder tener esa respuesta de lucha o escapa. Así que a cierta medida a veces es bueno tener un poco de miedo. Pero lo que es realmente malo es cuando el miedo ya no es una respuesta racional y fisiológica ante el peligro, sino que se vuelve algo irracional, algo imaginario. Eso lo estuvimos viendo este fin de semana cuando estuvimos viendo el Salmo 23, la sombra de muerte. Una sombra no te puede tocar, pero de la manera como enfrentamos aquello puede producir temor en tu corazón. Así que cuando estamos paralizados por el terror y no tenemos la más remota idea de lo que está causando ese
temor es cuando el miedo se vuelve realmente peligroso. El miedo es algo que puede paralizarnos, nos puede hacer actuar sin pensar muchas veces y afecta de manera peligrosa nuestra salud. De manera integral puede afectar el miedo. Así que si todos llegamos a sentir alguna vez miedo en la vida, no es algo extraño. Todos podemos experimentar miedo en algún momento de nuestra vida. Pero la buena noticia a todo esto es que tenemos la capacidad de enfrentar también nuestros miedos, ya que ya no se vuelvan algo que nos capture en nuestro corazón y nuestras emociones. Tenemos la capacidad de poder enfrentar nuestros miedos. Y sabes, uno de los primeros pasos para enfrentar tus temores es expresar con confianza qué es lo que te está asustando ahora. Quiero invitarte a hacer ese ejercicio. Si estás pasando actualmente por una situación que te está atemorizando, que está trayendo terror a tu corazón, identifícala por un momento, tenla ahí presente en tu mente. Porque ciertamente hay buenas noticias ante ello. Y la buena noticia es que no estás solo. No estás solo, no estás sola ante el temor. Porque el Todopoderoso va contigo. Y mira, podemos ver esto retratado en la vida de un personaje llamado Josué. Quiero leerte ahorita rápidamente unos versículos que encontraremos en Josué capítulo 1, versos del 5 al 9. Te los leeré rapidito. Mira lo que dice aquí. Nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te fallaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guía a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es: sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Dios está contigo donde quiera que vayas. José tenía un gran reto delante de él, enorme. Tenía que enfrentar lo desconocido, tenía una misión sumamente pesada, tenía que llenar los zapatos de Moisés, del libertador de Israel. Tenía los ojos de todo el pueblo de Israel puestos encima de él, los sueños, las esperanzas de toda una nación de ser llevados por fin a aquella tierra prometida. Y no era solo eso, sino que también tenía enemigos y posibles peligros por conquistar para entrar en aquel lugar que Dios había prometido a Israel. Ciertamente tenía mucho en su contra, tenía muchísima presión encima, mucho en su contra. Pero igualmente tenía a su favor alguien mucho más grande, muchísimo más grande que las imposibilidades. El único que hace que los imposibles sean posibles. Dios, nuestro Padre Celestial. Dios, al transcurso del caminar de Josué, fue formando su identidad, fue formando su carácter. Y creo en mi espíritu que esas son las palabras para este tiempo. Dios quiere llevar a su pueblo a una nueva dimensión del reino de los cielos. Por eso es que para este año tenemos como lema: venga tu reino, porque el reino de los cielos es ahora. Y Dios nos dice
Dios nos dice en este momento, sean fuertes, sean valientes. ¿Sabes? Hay una gran diferencia entre cobarde y valiente. Entre ser cobarde y valiente. Y no es el miedo. No es el miedo. Hay una gran diferencia entre ser cobarde y ser valiente. Y no es el miedo. Porque todos tenemos miedo. Todos, hasta el más valiente, tiene miedo en algún momento de su vida. Pero la diferencia que hay entre una persona cobarde y una persona valiente es que a pesar de sentir miedo, a pesar de sentir temor, avanza o no avanza. Toma o no toma acción. Cree o deja de creer. Lucha o deja de luchar. Se paraliza o sigue adelante. Eso es lo que es ser realmente valiente. Que a pesar del temor, a pesar de las dudas, a pesar del terror que puedes sentir en una situación, ¿te quedarás allí o caminarás de la mano de tu Dios? Cada vez que estés en esta temporada, en este 2023, tomando nuevos retos o enfrentando dificultades, jamás olvides, imprímelo en tu corazón, imprímelo en tu mente, jamás olvides la identidad que Dios te ha dado. Segunda de Timoteo capítulo 1 verso 7, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Y muy importante, el mandato que Dios nos da para esta y para las próximas temporadas que han de venir, porque sí, más adelante vendrán retos diferentes, vendrán montañas diferentes las cuales conquistar, pero Dios nos recuerda hoy en su palabra, Josué 1:9, mi mandato es: sé fuerte y valiente, sé fuerte y valiente, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Sé fuerte y valiente. Sé fuerte y valiente, porque Dios está contigo donde quiera que vayas.